ahí se me partió la cabeza porque dije, ¿qué hago yo encerrada en mi casa sin hacer nada? Eh, Digo, porque tenía como un montón de inquietudes. Hasta ese momento no había participado en las instituciones y mucho de lo que escuchaba no me gustaba, de todos lados, digo, y no veía que alguien vaya por las propuestas en vez de quedarse en la queja y en la queja y en la queja. Entonces, yo te diría que el 2008 para mí fue un año de quiebre y arranqué a transitar un camino que no paró nunca, sino que se fue acrecentando cada vez más a punto de que, bueno, hoy dedico muchas horas de mi vida al bien común, a las instituciones. Porque eso es muy importante, creo que lo hablábamos con vos cuando también preparábamos la charla, ¿no? Es decir, uno puede decir, me ha pasado, recuerdo hace muchos años, no sé, yo soy mucho más grande que vos, pero en un momento Carvap nos llama a Carlos Iglesias y a mí que trabajamos en el área de comunicación y yo en el tema digamos, ayudaba un poco en el tema de educación técnica para el CONSUEC, para un famoso congreso que se hizo en Sierra de la Ventana que se llamaba Educar nuestra mejor inversión. Entonces nos pidieron, estaba, me acuerdo, el gran Murphy, que en ese momento era el director de comunicación Ujú. del INTA, para educación estaba Silvina Birz, que hoy es viceministra de Educación de la Nación, y a nosotros nos llamaron un poco para poder armar la estructura, sobre todo el primer día. Y, y era un tema, nos sentamos, me acuerdo, con Carlos Iglesias, que trabaja mucho más el tema de la comunicación, yo quizás estaba más en el tema de educación, digo, nos vamos a enfrentar con 300, 400 productores. Había sido, había habido dos o tres encuentros en distintos lugares donde vos veías que el tema pasaba a lo corporativo y lo técnico, porque justamente ese congreso de Cierra la Ventana tenía que ver con otra historia y de por sí el lema era educar nuestra mejor inversión. Entonces se nos dio la loca idea una noche, no fue de caso, no fue una tormenta idea sino que nos sentamos y dijimos, ¿por qué no hacemos el primer día o la primera parte una especie de taxonomía del lema para que los grupos que trabajen puedan definir ellos entre ellos y después hacer una apuesta en común, qué era lo que significaba cada término, ¿no? Que era para un productor de Deró educar, que sentía que tenía el tema nuestra, digamos, el sentido de pertenencia a la entidad. Mejor que era, ¿qué es ser el mejor? El mejor porque llega a los codazos, por suerte, porque estuvo en una situación privilegiada, pues se esforzó. E inversión por otra historia, decir, bueno, hay muchos que te dicen, mira, a mí no me brome, yo pago los impuestos, todo lo otro es un tema del Estado, o sea, al menos yo no digo del gobierno, esto es un tema mío, yo prefiero siempre hablar del Estado, del gobierno después lo gestionará Juan o Pedro, para mí el Estado es el que... Entonces dijimos, bueno, hagamos eso, se armó un lío increíblemente lindo para nosotros mirándolo a lo largo, ahora no sé cuánto, 25 años atrás, una cosa de estilo 20, pero porque muchos planteaban esta historia, ¿no? Decir, yo, digamos, trabajo, soy un productor, me esfuerzo, pago los impuestos, los caminos están horribles, qué sé yo, la escuela no llega, no me pidan otra cosa. Entonces decíamos, bueno, pero en realidad, si estás participando y venís acá es porque te está interesando algo, porque pero también pasa eso, ¿no? Que uno encuentra, y a vos te debe pasar, que encontrás con gente que dice, mira, yo hasta acá, digamos, no, lo mío es más tranquera para adentro, ¿no? No me pidas otra cosa más que eso. El problema es que después se quejan muchos de lo que pasa, Yo ¿no? soy muy respetuosa de las personas que opinan de esa manera, no estoy de acuerdo. Digo, nada, porque no somos seres aislados viviendo cada uno en nuestro mundo. Totalmente. Entonces, nada es para adentro, y menos en este mundo hipercomunicado, incluso ahora, post pandemia, más que antes aún, ¿no? Estamos todos hiperconectados, entonces todo lo que hago yo le afecta al otro y lo que hace el otro le afecta al otro. Entonces, nadie puede estar tranquilas para afuera. Después, cada uno decide dónde, pero hay algún lugar donde te tengas que sentir contenido y te tenga que gustar esa participación. A mí me da mucho miedo la gente que no cambia nunca de opinión.
Digo, porque si vos me preguntás a mí, yo no soy la misma persona ni opino lo mismo que opinaba hace 20 años atrás, ni hace 10 años atrás, ni hace 5 años atrás, y probablemente ni hace un año atrás. Y eso no cambia mis valores como persona, ni mis valores con lo que pienso con respecto a la sociedad en la que vivo y al sector en el que habito, ni a lo que me dedico, pero cada cosa que uno va haciendo va creciendo y va conociendo cosas que antes no conocía, entonces uno se va expandiendo y va cambiando de opinión. No sé, yo ahora soy feminista y hace 10 años atrás no era feminista. Es más, te hubiese dicho que era un horror. Y digo, y no es que soy hipócrita porque ahora digo algo, soy un panqueque, no, evolucioné, cambié porque pasé por distintos pasos y digo, muchas veces lo que nos falta es eso, romper prejuicios y cambiar. Mira, yo cuando me hizo ese clic el 2008, tuve la suerte de encontrarme con un grupo de gente que le había explotado la cabeza como a mí, y que no me preguntes cómo, pero terminamos 2 años haciendo trabajo social en La Matanza, viajando una vez por semana por nuestros propios medios, en camionetas embarradas del medio del campo, a los movimientos sociales de La Matanza. Y ahí uno empieza a entender de qué va la cosa, de que nada, y nadie nos enseña eso, o sea, nadie nos prepara, que digo que también es una cuenta pendiente esto de la educación, nadie nos prepara para abrir la cabeza y entender que el mundo no es el pedacito donde habitamos con la gente que hablamos. Aparte, cuando hablamos solamente con los que piensan con nosotros, estamos a estar todos de Totalmente. acuerdo. Más aburrido, imposible. Además, súper aburrido, no creces nada, no te cultiva nada, digo, y empezar a desandar todo ese camino de los prejuicios y decir de esta frase tan horrible, los negros de mierda, como se dice, perdón, no sé si puedo Ajá, decir esto acá, por pero como favor. se dice todo el tiempo, ¿no? Los negros y los otros que dicen no porque los oligarcas, y en realidad todo eso es una construcción de prejuicios que muchas veces no tienen nada que ver con nosotros, ni con nuestra vida, ni con lo que pensamos, sino que de alguna manera nos cultivaron eso y lo pensamos así, ni siquiera sabemos por qué. Entonces, romper todo ese, a desandar todo ese camino es maravilloso. Y para mí, yo los invito a todos los jóvenes que desanden el camino de los prejuicios, anímense a sentarse a hablar con ese que piensan que no tienen absolutamente nada en común, porque ahí está el pie de la cuestión. No, y esta historia no solo de cambiar de cambiar lo que uno piensa, cómo siente y además y la historia de poder eh, iba a decir enfrente, lo voy a decir, pero no es el término que quiero buscar porque digamos es un término que en estos días cada vez se exaspera más de enfrentarse, pero sí de confrontar, que es otra cosa, de confrontar las ideas, qué sé yo. También nos pasa, hablaba del 2008, a mí hay una cosa que me quedó y a veces termino quizás siendo aburrido planteando lo mismo, que es una de las peores cosas que quedó respecto al tema del 2008 es el campo como una construcción o como un relato, como una frase de dos palabras, donde todo el mundo, de acuerdo al lugar de la vereda donde estés, muchos piensan que el campo es un gringo nadando en soja en una 4x4. Y yo siempre digo lo mismo, digo, pero digamos, el tealero de Andresito en Misiones o el que cría ovejas en Sarmiento en Chubut o el que está con una parcela chiquitita de aceitunas en Chañar en La Rioja, también es el campo. No, y Entonces, no solo eso, ni siquiera necesitas trasladarte en la distancia. Al lado de ese productor que puede sí nadar en soja, hay un trabajador rural que vive en determinadas condiciones y atiende el casco de una estancia, por decirte algo. O está el pequeño productor que tiene los chanchos en una quinta cerca del pueblo. Digo, es tan amplio el universo de el campo, entre comillas, porque se hizo un genérico que es totalmente nocivo para quienes habitamos el sector. porque además, por otro lado, digamos, podrá pasar y esta historia de las... Pero es muy argentino, ¿eh? A mí me ha tocado, por suerte, por el laburo, viajar mucho y estar... Y no es, uno no es que esté hablando mal del país donde yo quiero seguir viviendo, no es que me quiero ir a otro lado. Pero es muy argentino esta historia de colocarte esta estampilla y estar el campo, el lugar que yo, porque es probable que a lo mejor tenga una camioneta 4x4 porque si no puede salir, porque digamos por el camino, Tal cual. yo siempre pongo, por ejemplo, y, digamos, está mal la autorreferencia, digo,
mi hija, la mayor que vive en Estados Unidos, uno de sus autos tiene tracción 4x4 porque unos inviernos horribles en Pittsburgh con 20 grados bajo cero, que si no tiene tracción 4x4 y cadena, no pueden salir a trabajar. Entonces, en estas historias, no solamente es nocivo, sino que además, por otro lado, habla digamos, de un desconocimiento y de una hipocresía y uno no quiere, a mí me cuesta mucho querer adjetivar en estas cosas, pero también te quiero llevar a otra cuestión que también, no sé si después del 2008, pero pasa, quiero saber cuál es lo que vos pensás, hablando de estas frases que quedan, que son como modas. Yo siempre pensaba que era la educación y cuando uno va caminando encuentra otro lado, esto del campo y yo. Otra de las frases es, el campo comunica mal, ¿no? ¿No? Que la has escuchado seguramente. Y Sí. el otro día, hablando con alguien, y discutiendo, si querés, con alguien, decía, mirá, hay que ver qué significa el campo comunica mal, porque habrá que colocarse en ver quién comunica mal, porque, por ejemplo, el hiper nivel de tecnología que tiene la Argentina con las empresas y con los desarrollos tecnológicos que tienen, eso se comunica muy bien, porque no, no hay una empresa tecnológica del ámbito que vos quieras, del ámbito agropecuario, que le esté yendo mal hoy en ese sentido. De las nuevas, de las Actels nuevas o de las semilleras, de lo que fuera, son flacos que forman parte del campo, entre comillas también, no comunican mal. Estamos, ¿vos estás de acuerdo con eso de que el campo comunica mal? ¿O en realidad hay una barrera que nos impide imbrincarnos a todos y entender que más allá de que vivas en La Matanza, en 9 de julio o en, no sé, en Avenida Santa Fe, formamos parte todo más o menos de lo mismo? Para mí decir el campo comunica mal es una linda manera de lavarse las manos y de Ujú. no hacerse cargo de lo que uno hace en lo cotidiano. Digo, porque no necesitas una mega campaña de comunicación para que tu vecino de al lado, de enfrente de tu casa, los compañeros de tus hijos en el colegio, los papás de esos chicos, sepan qué haces, si lo haces responsablemente, si no, y le puedas explicar todas las cosas que te inquietan de ese dedo acusador que hay sobre el campo. Digo, para mí decir que el campo comunica mal, lo que el campo tiene que hacer una autocrítica es de la política pública que se genera a sí misma, no esperando el Mesías que baje y le solucione los problemas. Entonces, como esa participación es muy escasa en todas las instituciones, y no me refiero solamente a las formales como la mesa de enlace, que es lo formal, lo que conocemos, sino está lleno de instituciones en todo el país, cooperadoras, cooperativas, pequeños grupos de distintas clases de producciones, las cámaras, es lleno. Y la gente siempre es la misma. El, eh, entonces, le echamos la culpa a que no funciona o que no tenemos la política pública que queremos a que es un problema de comunicación. Y que la ciudad no nos quiere porque es un problema de comunicación. Mira, hay cosas que no las vas a cambiar nunca y que tienen que ver con esto que hablamos antes, o sí la puedes cambiar, pero que tiene que ver con los prejuicios. Y para cambiar los prejuicios tenés que poner el cuero. Digo, si vos no querés que la gente de Loma de Zamora, de La Matanza, piense que sos un extrativista, un oligarca, esto, aquello, que lo otro, te tenés que comunicar vos con esa gente, mano a mano. No podés pretender que un medio de comunicación gratuitamente, porque le caes bien, haga ese trabajo por vos. Es un trabajo mano a mano. Es ingrato. Y es a largo plazo, y es algo a lo que a largo plazo no estamos acostumbrados. Es como que queremos todo ya. Entonces,